Gaudeamus igitur, Juven estum sumus. Damas y caballeros, buenas noches. Es un gusto estar aquí y compartir algunas ideas con respecto a un problema de carácter filosófico. El problema que ahora me toma el tiempo de reflexionar se refiere a la tarea de estructurar un sistema educativo en base a una idea arquetípica, que así ha sido la tradición. La idea arquetípica de educación consiste en presentar una idea que se considera valiosa en su consecución a través del proceso educativo. Sin embargo, el problema reside en que a veces esa idea es demasiado ideal con respecto al proceso educativo. Significa que es simplemente un anhelo que se ha postulado como deseable alcanzar, sin tomar en cuenta los componentes del sistema del proceso educativo. Para solucionar ese problema, planteo lo siguiente. Primero, desechar la idea arquetípica en la educación. ¿En qué consiste esta idea arquetípica? Recordemos que arquetípico viene del griego arge y tipos. ¿Qué significa? Un modelo fundamental a seguir, a concretizar. Realmente no se le ha dado importancia a la estructuración de una idea arquetípica que corresponda exactamente a las posibilidades de los componentes del proceso educativo. Eso significa que nunca llega a realizarse. Por un lado y por otro, no le han dado importancia. Y sí tiene importancia capital dentro de la estructuración del sistema educativo. Lo que yo propongo es lo siguiente, para decirlo sucintamente. Debemos partir de una idea de hombre, es decir, ¿qué es el hombre? Y en esos términos ver que esa idea de hombre se aplica a todos los componentes del proceso educativo. Y la idea de hombre que yo planteo es un ser de posibilidades. ¿Qué significa eso? Significa que el hombre no obedece a factores actuales, presentes, sino siempre está proyectado a posibilidades a realizar. El proceso educativo es un ejemplo claro de ello. Se está tratando de concretar cierta idea acerca del hombre, sea implícita o explícitamente expuesta. En virtud de ello, planteo yo que en vez de proponer ideas arquetípicas, se propongan ideas ectípicas. ¿En qué consiste una idea ectípica? Nuevamente del griego ex y tipos, es decir, sale del mismo componente. La idea sale de los mismos componentes del sistema educativo y no es una idea impuesta por el mismo sistema. ¿Qué significa eso? Significa que la idea ectípica de educación va a partir de esta idea de que el hombre es un ser de posibilidades. En ese sentido, se va a plasmar
en el proceso educativo, en despertar y hacer que los componentes del proceso educativo se proyecten en posibilidades. ¿Qué significa eso? Que no se debe descartar ninguna posibilidad de ser humano. ¿Qué significa eso más concretamente? Por ejemplo, en ciertos sistemas educativos se enfatiza únicamente, unidimensionalmente, uno o dos ideas modelo. Por ejemplo, se dice que se va a educar al hombre en función de ser competitivo. Es decir, la idea arquetípica es el hombre competitivo. Eso cierra las posibilidades del estudiante a ver otras posibilidades. ¿Y cómo repercute eso dentro del sistema educativo? Repercute en que programas, planes, procesos están orientados hacia exacerbar una dimensión del ser humano, que es ser competitivo. ¿Y cuál es el problema ahí? El problema es que le cierra posibilidades, y entre esas, precisamente de poder ser más competitivo. Caemos en un absurdo. Y vemos, si partimos de esa idea arquetípica, unidimensional y exclusivista, ¿qué pasa con los planes de estudio? Pues desechan las humanidades y simplemente se concentran en planificar informática, robótica, etc. Y las humanidades van siendo excluidas. ¿Y qué sucede con eso? Sucede en que el estudiante se va modelando en una sola posibilidad, en una sola dimensión. ¿Y eso qué significa? Que empobrece al mismo individuo. ¿Sí? La idea arquetípica, excluyente de otras posibilidades, va a empobrecer al mismo estudiante. Y no solo al estudiante, también a los demás miembros del proceso educativo, profesores, de personal administrativo, etc. Se centra en una sola idea. El mismo fenómeno se da, por ejemplo, en los países socialistas. Es decir, se concentra únicamente en una dimensión del hombre, y eso empobrece al estudiante, empobrece al profesor y empobrece a la sociedad y al país a la larga, porque está formando seres humanos con posibilidades cada vez menos de desarrollo, mientras que la idea típica propone que las ideas que salen del mismo elemento educativo nos va a dar a nosotros las posibilidades múltiples de formar a un ser humano multidimensional, y que esas ideas no son ajenas al mismo proceso educativo y al mismo medio cultural. ¿Qué significa eso? Significa que los sistemas educativos no tienen por qué estar importando ideas arquetípicas de sistemas educativos foráneos, sino que las ideas arquetípicas deben desarrollarse a partir del mismo medio cultural, y según sean las posibilidades que ese medio cultural ofrece de desarrollo del ser humano, esas son las ideas
típicas que se generan desde el mismo sistema cultural. Entonces no hay aquella hiato entre la idea y el elemento factual, que es uno de los graves problemas. Cuando se importan ideas arquetípicas foráneas, se encuentra un abismo entre los anhelos y posibilidades culturales, factuales y la idea arquetípica. Eso es un problema muy grave para los sistemas educativos. Entonces, yo planteo, repito, la idea arquetípica que nace de la misma idea de hombre como ser de posibilidades en un ámbito cultural determinado y formar al hombre multidimensionalmente, no únicamente en una dimensión. Por ejemplo, actualmente el énfasis arquetípico está en la tecnología, es decir, volver al ser humano un ente tecnológico. Eso le corta posibilidades de desarrollo como ser humano y lo convierte en un hombre unidimensional. Y eso tiene graves repercusiones, no solo a nivel cultural, sino social, político y psicológico. Es decir, el hombre que no es educado realmente, sino únicamente domesticado. La educación es una posibilidad del ser humano que le abre otras posibilidades. La posibilidad de ser científico, la posibilidad de entrar en contacto con la filosofía, con las letras, con el lenguaje, con la poesía. Y eso enriquece al ser humano. Y el sistema educativo contribuye de esa manera a que la sociedad sea multidimensional y por lo menos mucho más enriquecida en sus posibilidades de realización. De tal manera que, repito, arquetípico opuesto a típico. El típico nace de los mismos medios culturales, mientras que el arquetípico es una idea impuesta al sistema. Entonces, la propuesta es esta: que la educación sea una educación ectípica, no arquetípica. Bueno, lo dejamos ahí porque eso supone unos problemas ahí de carácter antropológico, metafísico y nociológico, pero en respeto a mis compañeros y colegas aquí, lo dejamos por ahí y lo dejamos para las preguntas posteriormente. Gracias. Gracias, licenciado Sergio.